Muy bien. Gracias, Prit, por la introducción. Bienvenidos todos y todas. Esta es una pequeña charla sobre búsqueda entre adversarios y juegos. Llevamos ya un par de sesiones también en el pasado donde tratamos un poco de destilar el contenido más importante desde nuestra perspectiva, desde lo que estamos haciendo en DBF, que es entrenamiento basado de habilidades socioemocionales y duras, pero orientado a la empleabilidad, ¿no? Entonces, eh, por ahí vi un más, chatear. Ah, por aquí voy a tener el chat de grupo de Zoom, solo para cualquier cosa, si llegan a tener dudas. La idea justo principal es que puedan aprovechar este espacio para hacer algunas preguntas y si tienen algún comentario también aprovechemos el chat, ¿vale? Entonces, justo lo que les decía es que... eh, se me borró el cassette. Bueno, bienvenidos de nuevo a la charla. Ya recordé. Hemos estado trabajando ya en algunas presentaciones pasadas porque el objetivo final es desarrollar un programa que se pueda ver como un programa de especialización de inteligencia artificial. Y justo ahora mismo este es parte de este prototipo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Sé que los sábados normalmente estamos a esta hora durmiendo. Pero bueno, lo valioso está justo en poder aprovechar y hacer iteraciones o mejoras, lanzar una versión inicial de nuestro programa para eventualmente con su feedback y su amor y su atención poner un empeño mejor y hacer una versión superior la próxima vez que demos la charla, ¿no? Entonces, bueno, me quiero presentar. Yo soy Quique Díaz, soy uno de los fundadores de DBF, una escuela de programación que empezó hace 5 años, en 2015, que actualmente tiene, justo como Prit mencionaba, operaciones en diferentes ciudades de América Latina. Parte de las cosas más divertidas que hemos estado haciendo es que recientemente empezamos una colaboración y a través de una donación de más de $1 millón, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos están enfocados en buscar, es una banca de desarrollo que propiamente lo que hace es buscar proyectos que tengan oportunidades para apoyar a personas en un segmento que ellos identifican que es importante atacar. Y bueno, es muy interesante porque todo ese dinero se puede utilizar para que tú participes en una beca y puedas tomar este entrenamiento que eventualmente te va a permitir colocarte en una oportunidad de empleo. Como les decía, yo soy Quique. Afortunadamente tuve mucha suerte de a los 7 años tener acceso a una computadora y a poder aprender a programar a través de Logo, que es un dialecto de Lisp, un lenguaje de programación justo orientado al desarrollo de inteligencia artificial creado en el MIT en los años 70. Y bueno, eh, tal vez si tuviera que decir 3 cosas de mí rápido, es que aprendí a programar justo a esa edad. Después empecé Android Clan, que es una comunidad de programadores Android aquí en México, que la idea era transmitir conocimiento a través de eventos completamente gratuitos. Y eso eventualmente, después de 5 años de estar haciendo eso, nos permitió convertirnos en la comunidad más grande del mundo de programadores Android en español. Entonces, bueno, es una historia divertida e interesante. Y bueno, si tuviera una última cosa que contar es que los últimos meses he estado aprendiendo por mi propia cuenta inteligencia artificial y ha sido un proceso eh, creo que muy valioso para la organización, porque la idea justo es capitalizar este conocimiento y que dentro de DBF podamos aplicar estos algoritmos y que, por ejemplo, los ejemplos que veamos sean de cosas que estamos haciendo. Pero también, por otro lado, ofrecer un programa académico de mucho valor que parece que hace falta en América Latina, particularmente en español, en nuestro idioma. Entonces, bueno, sin más, algo que quiero empezar a, o sea, mencionar respecto a esta charla son 2 cosas. La primera es que es un estudio, es un trabajo constante y un trabajo vivo, entonces es perfectible. Eh, y utilizamos esta bibliografía, que es este librito chiquito que se llama Inteligencia Artificial, tercera edición, un enfoque moderno. ¿Por qué utilizamos esta bibliografía? Bueno, parte de mi proceso personal y en el equipo de aprendizaje sobre este área, sobre el área de inteligencia artificial,
ha sido de repente investigar o buscar diferentes libros o recursos, y cualquiera de ellos siempre tiende a dar por sentado muchas cosas que eventualmente sí cuestan o que cuestan trabajo después para poder entender problemas más complejos. De hecho, esta charla particularmente es un poco una mezcla de la charla pasada y de un par de algoritmos nuevos, porque la intención final es justo ayudarnos de las herramientas para eventualmente construir cada vez cosas más complejas. Entonces, bueno, cualquier persona que tenga interés de ya sea ver el pseudocódigo o meterse a ver un poquito más el detalle de lo que estamos estudiando, en particular, el capítulo que estamos estudiando es el capítulo 5. Y bueno, para eso quisiera rápidamente, antes de hablar del tema particular que es teoría de juegos y búsquedas entre adversarios, primero quisiera recordar brevemente o hacer una recapitulación de algoritmos de búsquedas que platicamos creo que muy brevemente la semana pasada. Sin embargo, entramos en detalle en un ejemplo y ahora justo quiero partir de estos conceptos o principios fundamentales para después ahondar en el tema importante. Entonces, bueno, lo que es muy importante mencionar como primer recordatorio que tienen que guardar cuando estemos viendo esta charla es sobre cómo es que se clasifican o cuáles son los factores a ponderar cuando estamos haciendo o resolviendo un problema de tipo búsqueda, o sea, una búsqueda, ¿no? Entonces, hay 4 factores que medimos y toda la conversación rige alrededor de estos 4 como ponderaciones, porque tenemos que recordar fuertemente que la historia de la inteligencia artificial y de las ciencias de la computación en específico siempre tienen una limitante, y esa limitante es el poder de cómputo. De hecho, estos algoritmos se diseñaron en los años 50, cuando no teníamos el poder de cómputo que tenemos en un dispositivo como un teléfono móvil. Sin embargo, están pensados están diseñados en ser herramientas que escalen, porque están contemplando estos 4 diferentes ponderaciones. Lo primero es que cualquier algoritmo de búsqueda tiene que tener o se tiene que poder categorizar por su grado de completud. Lo puse en completeness porque hay veces que algunos conceptos del libro terminan siendo difíciles o no hay una traducción literal del concepto. Entonces prefiero ponerlo en inglés, y por aquí más adelante van a ver algunas cosas en español. Entonces disculpen por adelantado por el pocho, por la mezcla de español e inglés. Entonces tiene que ser completo, o tenemos que poder identificar si es completo o no completo. El grado de optimalidad, el grado de optimización, que es en esencia qué tantos pasos está tomando en términos de energía y de tiempo, pero de cierta manera se puede medir para poder identificar el tamaño, ¿no? La cantidad de esfuerzo que se tiene que hacer. Otra cosa que es complejidad en tiempo, es decir, cuántos ciclos de procesamiento va a requerir nuestra computadora para poder responder una pregunta como esa. O complejidad en espacio, que es cuánta memoria o cuánto espacio en disco duro requiere mi solución. Y es muy interesante, como les mencionaba, repensar que todos estos algoritmos se diseñaron en los años 50 y de ahí para adelante, porque significa que nosotros, entendiendo estos 4 grandes variables para la identificación de algoritmos, vamos a poder llegar desde entender algoritmos muy simples de búsqueda hasta algoritmos de aprendizaje máquina, que esa es justo la intención final de este programa de AI, ¿no? Buscar la manera de que el deep learning y el machine learning sean como las herramientas que utilizamos para poder conducirnos hacia resolver problemas complejos en nuestros trabajos y en nuestro día a día, y que eso eventualmente genere valor de negocio para ti o para tu familia o para tu negocio. Bueno, genere valor, ¿no? No necesariamente valor de negocio. Otra cosa que quiero mencionar es que
Para poder simplificar el proceso de entendimiento de los algoritmos de resolución de problemas, primero tendríamos que entender qué es exactamente un problema y una forma muy rápida también de expresarlo o de definirlo es a través de 5 conceptos importantes, que son estos que están acá. Por ejemplo, tenemos que, para poder definir un problema y poder darle una solución y medir el coeficiente o qué tan valioso o qué tan rápido puede responder este algoritmo a este problema, tenemos que tener estas 5 partes. Primero tenemos que saber en dónde estamos, es decir, el estado inicial de nosotros, bueno, de nuestro agente inteligente, que es justo la charla que platicamos la semana pasada, para entender exactamente en dónde se encuentra y, bueno, también para saber a dónde quiere llegar, ¿no? El conjunto de acciones, es decir, cuáles son las alternativas o los diferentes caminos o haces o senderos que puedes seguir para resolver el problema. El modelo de transición, es decir, qué es aquello que la gente está aprendiendo o entendiendo para cada uno de los estados, de los cambios de estado. La función de validación de objetivos, esto también está raro de traducir al, inglés, al español, porque en inglés es mucho más fácil de entender. Pero básicamente esta función de validación de objetivos sería como un pequeño proceso que lo que tiene que entender o verificar es si el estado en el que se encuentra el agente en la búsqueda o en la secuencia de pasos es el estado final o es el estado objetivo. Y lo último es el costo del camino, es decir, justo lo que hablábamos del tema de la optimality, ¿no? Que es de qué manera o cuánto vale, cuántos ciclos de proceso en tiempo y espacio y memoria, tiempo y espacio y costo completo, representa nuestra solución, ¿no? Teniendo esto como súper claro, o al menos ya un poquito más masticado, que justo por eso la idea es tenerlo también en video para que puedan regresar cuantas veces quieran a reentender estos conceptos. Hay 2 algoritmos o 2 tipos de algoritmos muy grandes o 2 clasificaciones muy grandes en los algoritmos de búsqueda. Existen las búsquedas desinformadas y las búsquedas informadas. En las búsquedas desinformadas les voy a mostrar, por ejemplo, un pequeño videito de este algoritmo, se llama de costo uniforme. La idea es justo encontrar cuál es el camino más barato en tiempo y espacio. Entonces, para eso, el nodo principal, el nodo 0, lo que va a hacer es dibujar una línea hacia otros nodos que son raíces, en este caso, que van hacia otro estado, diferentes hojas, y cada uno de los nodos tiene una línea que tiene un costo, ¿no? Eso puede ser una representación en kilometraje, en espacio, en tiempo, energía, lo que ustedes consideren, o una combinación de todo. Pero bueno, la idea fundamental de particularmente este algoritmo de costo uniforme es justo encontrar el camino más rápido o la ruta crítica para poder solucionar el problema. Y una vez que tú ya de alguna manera solucionaste o supiste cuál es el objetivo, la meta final, lo que va a tocar, lo que va a seguir haciendo el algoritmo es entender todos y cada uno de los procesos. Y si justo vieron esta parte importante, una vez que reconoce que hay un camino más barato, entonces lo que hace es actualizar. Actualiza cuál es el camino o la ruta crítica que vale la pena tomar. Hay otros 2. Estos, por ejemplo, el de Breadth First, lo que está buscando hacer es, va al primer nodo y en cuanto llega al primer nodo, busca qué tan ancho es este algoritmo. Es un algoritmo de búsqueda por el ancho. Son interesantes, funcionan para diferentes objetivos y son pequeñas piezas de información, o imagínenselo como pequeños legos, que se pueden utilizar para soluciones más complejas. Por aquí veo un comentario. Bienvenida, Lina. Qué buena onda. Gracias, Pete, por estar al pendiente. Luego también hay otros algoritmos de profundidad, es decir, este depth first lo que está buscando no es necesariamente cuál es la ruta crítica o el paso más fácil o más bien el más eficiente,
sino más bien está tratando de llegar profundo. Y obviamente, pues ese no tiene grado de completud, o sea, no se completa porque puede llegar a ser infinito, por lo tanto, tiene sus desventajas, regresando a estos conceptos. Ay, perdónenme, regresando a estos conceptos que hablábamos, completeness, optimality, time, space, ¿no? Perdón, complejidad en tiempo y complejidad en espacio. Entonces, aquí, regresando a este caso, al de profundidad, no es completo porque puede tener uno o dos o nodos infinitos. Y si este algoritmo de búsqueda tiene o no se puede completar, va a quedarse el ciclo ejecutándose para siempre. Perdón por toser, pero me quería reír. Y ese es justo el tipo de problemas que, más bien, las particularidades de estos algoritmos de búsquedas desinformadas que cumplen una función muy particular, pero no necesariamente resuelven todos los problemas, ¿va? Entonces, bueno, hay otro tipo de algoritmos, así como hay búsquedas desinformadas, que en este caso, hablando de búsquedas informadas o desinformadas, lo que trato de compartir desde la perspectiva de esta presentación respecto a informado y desinformado es si este agente es capaz de entender o identificar su ambiente y los estados, los diferentes estados disponibles, ¿va? Entonces, en una búsqueda desinformada, lo que estamos diciendo es que no sabe cuándo va a terminar. Entonces, el algoritmo de Depth First justo te va a ayudar a entrar profundo al último nodo que está hasta allá, y puede funcionar muy bien, por ejemplo, si lo que tú quieres hacer es un mapeo de profundidad o un ejemplo muy simple puede ser el primer virus de computadora. Lo que hizo fue replicarse en todas las computadoras que estaban conectadas o con quienes había transmitido información esa primera computadora, y pues lo que estaba buscando era entender el grado de profundidad o qué tan amplia era la red, ¿no? de computadoras conectadas. Bueno, ahora, las búsquedas informadas son otra herramienta, y cuando tú tienes información del ambiente, el ciclo de procesamiento es mucho menos complejo. De hecho, no se ve, qué mala onda. Bueno, este pequeño, este pequeño grafiquito de aquí, lo que estaba tratando de expresar era el algoritmo de hill climbing, que es un problema de búsqueda local, es decir, un problema donde tienes mucha claridad de dónde está el estado inicial y dónde está el estado final, ¿no? Y normalmente es una gráfica expresando un fenómeno. Por ejemplo, aquí podría ser cualquier línea que veamos en términos económicos. Por ejemplo, podemos graficar el valor económico de una empresa, cuánto vale Apple, cuánto vale Google en una gráfica, y tal vez a partir de ahí nosotros medir. Pero bueno, la intención del algoritmo de hill climbing es poder de alguna manera entender todo este ciclo de información que al final, como decíamos, es una secuencia. Puede que haya una correlación entre uno y otro estado, en donde el estado pues es cada día o cada uno de estos diferentes variables dentro de dentro de este eje en X. Y justo lo que hace el algoritmo de hill climbing es poder entender rápidamente, de la manera más eficiente, cuáles son todos y cada uno de los estados, y poder rápidamente hacer un mapeo de cómo es que se ve esta curva, cómo se expresa este fenómeno. Sé que es un poquito complicado, y espero que haya podido ser lo suficientemente claro para todos y para todas, pero este algoritmo funciona muy bien para poder identificar, o más bien cuando no tienes claridad de todos los procesos o qué tan complejo puede ser un proceso de búsqueda, pero sí tienes, por ejemplo, el estado final y el estado inicial. Entonces, a partir de ahí, lo que hace el pequeño algoritmo es tirar de manera aleatoria diferentes números para poder predecir cuáles son las diferentes respuestas, y a partir de ahí aprender. Y ese es justo el punto importante, en mi opinión, de las búsquedas informadas. Todas y cada una, pasando por los algoritmos genéticos de búsqueda primera o de Beam Search, lo que hacen al final del día es ya utilizar ya sea una heurística, que es una guía informada o una serie de teorías, o incluso ya un modelo de datos, es decir,
una serie de base de conocimiento que nos permita utilizar, o más bien proyectar cuáles son las diferentes opciones y a partir de ahí elegir la que es más eficiente para nuestro problema, ¿vale? Entonces, el Beam Search lo que hace es básicamente, Beam viene de as o de rayo, entonces hace una búsqueda de rayos o de diferentes caminos o senderos para tratar de encontrar también una forma más eficiente, más rápida de resolución de un problema. Es decir, proyecta todos los diferentes escenarios disponibles dentro de un fenómeno y a partir de ahí, dentro de un ejemplo, de hecho, creo que este es un buen ejemplito acá atrás. Aquí, en este pequeño nodo, déjenme ponerle pausa acá. Imagínense que son estos los nodos, ¿no? Entonces, lo que tiene son un nodo inicial, un nodo final, y todos estos pueden ser desconocidos, es decir, pueden ser 1, 2 o 2 millones. Entonces, justo la idea de un algoritmo como Beam Search es, ahí se mueve mucho, pero bueno, la idea de un algoritmo como Beam Search es poder primero trazar una línea y a partir de ahí decir, ok, hasta acá es donde puedo llegar. Entonces, de alguna manera tiene una limitante que nosotros determinamos de espacio, ¿no? O de dimensionalidad. Es decir, puedes entrar hasta 20 nodos, pero si pasas de 20 nodos, regrésate, ¿no? Y va haciendo estas pequeñas luces o destellos de diferentes caminos u opciones dentro de la toma de decisiones. También existe el Best First, que es muy similar, pero la única diferencia es que el Best First también tiene una pequeña optimización interna para hacer una poda. Es decir, si yo ya encontré todos los caminos, voy a tratar de buscar la manera de que los caminos que no utilizo, o más bien, sí, de hecho, los caminos que no utilizo los voy a matar, ¿vale? Y, bueno, los algoritmos genéticos que ya los habíamos conversado la ocasión pasada. Y bueno, voy a pasar ahora sí al tema primigenio. La intención de este pequeño repaso es darnos una carga contextual que eventualmente nos ayude a entender en 3 patadas, en 3 segundos, o en momentos muy rápidos, qué es lo que estamos tratando de explicar con la teoría de juegos y los agentes, y los ambientes multiagente, justo, ¿no? Entonces, existe, como habíamos mencionado en charlas pasadas, la forma más fácil de poder construir algoritmos de inteligencia artificial y la que hoy se utiliza hoy en día es aquella en la que construyes una arquitectura basada en agentes inteligentes, donde un agente inteligente recibe siempre a través de algo que le llamamos preceptos, un conjunto de ideas o mapas mentales de cómo se ve el ambiente. Y el ambiente normalmente también tiene muchas categorizaciones que nos permiten entender problemáticas diferentes y ejecutar diferentes algoritmos de búsqueda, como lo habíamos mencionado en el pasado. De hecho, estas 2 slides, le platicaba a Ale, mi novia, que, perdónenme, estos 2 slides, estos 2 es prácticamente una abstracción de más o menos 60, 80 hojas del librito. Entonces es muy interesante porque al final, cuando ya entiendes el contexto y sabes perfectamente cómo funcionan los algoritmos de búsqueda, es más fácil entender cómo resolver problemas complejísimos en el futuro relacionados a problemas de negocios o problemas de soluciones de software. Diego Pérez Ortega. Bueno, no es mi libro, Diego, me encantaría decir que yo escribí el libro, pero el libro se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Es la 3ª edición y los 2 autores son unos cracks, ¿no? Uno de ellos es Peter Norvig, que es el director de investigación de Google. Es el libro más utilizado en todo el mundo para poder entender el tema de inteligencia artificial y me parece que es tan grande porque en realidad son como 2 semestres de diferentes temas y como se pueden dar cuenta es un pequeño temita como en diferente, o sea, que se ha diseñado, que se ha pensado, que se ha conceptualizado a lo largo de los últimos 60 años o 70 años, pero que de alguna manera el libro lo plasma con un tejido de manera que se pueda entender cuál es el proceso mental. Y eso es justo lo que me encanta de este libro,
que si entras, así es, gracias, Prit. Si entras, por ejemplo, al curso de Stanford que te ofrecen en Coursera de Machine Learning, empiezas a notar que dan por sentadas muchas cosas, empiezan a inferir muchas cosas, y ese fue justo mi problema. Que de repente, cuando empecé a sentarme a estudiar diferentes temas que me parecían interesantes, no estaba entendiendo del todo porque no entendía el fundamento y los modelos mentales que se requieren para poder llegar a una solución, un entendimiento de este tipo de problemáticas. Y bueno, ya pasando a la teoría de juegos, o al tema que me importa compartirles en esta ocasión, es importante recordar un poco el contexto histórico como... sí, así es, Lina. Me parece que ese es un archivo PDF. Habrá que verificar qué es exactamente lo que contiene. Pero sí, es un buen libro. Lo que le mencionaba también justo es que hay 1.440 universidades en todo el mundo que lo utilizan como su fuente de información más importante para el estudio de la inteligencia artificial. Lo que me parece interesante es que de esas 1.440, muy pocas tienen como esta salida de empleabilidad, y es algo que a mí me interesa, y creo que todos en DBF, en el equipo de ingeniería y de ventas y de careers, justo con PRIT, nos interesa entender, ¿no? Porque la idea fundamental de DBF es que puedas encontrar el camino más corto para llenar tus bolsillos a través de llenar tu cabeza. No sé. Bueno, entonces, regresando al tema de la historia de, eh, de la inteligencia artificial, o más bien del estudio de los juegos o de los estados multiagente o de sistemas o de agentes inteligentes multiagente en ambientes deterministas, no deterministas, es justo la historia detrás, es la primera vez que se habló del concepto de Machine Learning, porque Arthur Samuel, en 1959, trabajando en IBM, construye un pequeño algoritmo que lo que hace es entrenarse, tomar como una heurística, justo una suposición educada de cuáles son las mejores prácticas para jugar damas chinas, perdón, damas inglesas, estos son damas inglesas, y la idea es poder ayudarle digamos, al algoritmo o a la gente a ganarle a su adversario, ¿no? Entonces, hay una serie de definiciones que quiero compartir, pero lo más importante es que se queden con esta historia, con este concepto, porque fue la primera vez que se acuñó el concepto o el tema de Machine Learning, porque fue un ejercicio de jugar, de un juego de adversarios, lo que permitió construir algo tan valioso y que se ha aplicado a muchos más problemas de la vida cotidiana, ¿no? Seguramente hoy todos los días consumes o utilizas productos que contienen inteligencia artificial o machine learning y no nos damos cuenta, desde nuestro feed en Twitter o desde eh, incluso cuando estás mandando un correo por Gmail, tiene una especie nueva de autocomplete que te permite rápidamente responder correos, ¿no? Entonces, los chatbots, ¿no? Es otra nueva forma de expresar o de demostrar un poco la inteligencia artificial, y justo hacia allá quiero que lleguemos. Bueno, entonces, ya entrando en teoría de juegos, lo que hablamos es que en los entornos multiagente, perdón, aquí normalmente yo no suelo poner mucho texto a nuestras presentaciones, sin embargo aquí era importante, y cuando son conceptos me gusta escribirlos para que nos quede más claro. Entonces lo voy a hablar y luego voy a tratar de ir rápido a un ejemplo, y creo que si tienen dudas, por favor escríbanme, con todo gusto lo podemos resolver. Entonces, bueno, lo que decimos es que en los entornos multiagente, es decir, cuando tienes un sistema que no nada más tiene un agente inteligente, sino que tiene que haber toma de decisiones cuando hay dos o más entes que reciben información y responden, pues se tienen que considerar las acciones de los demás, ¿no? De los otros agentes. Normalmente los entornos competitivos, como donde hay donde hay conflicto, es decir, donde hay un juego de suma cero, es decir, no puede haber un solo ganador, tiene que
uno de los dos morir, por ejemplo, en el caso de la selección natural. Ahí particularmente es donde tenemos que empezar a considerar el ambiente como algo mucho más complejo y que depende no solo de nosotros, sino de otros agentes que pueden estar en nuestra contra o no. ¿Vale? Entonces, en la inteligencia artificial, los juegos son una clase más especializada. Los teóricos le llaman juegos de suma cero. Como bien mencionaba, de dos jugadores, un jugador se llama Max y el otro se llama Min. Por turnos, es decir, un elemento o este tipo de problema, sí, también son problemas de búsqueda, pero requieren ya de una noción un poco más compleja de qué es de cuál es el precepto, ¿no? Y de incluso inferir algunas cosas un poco más sofisticadas que ya la teoría detrás está en los agentes económicos, es decir, en la teoría económica de un especialista en ciencias de la computación con sociología, se me acaba de olvidar su apellido, pero justo habla de cómo los agentes económicos a veces tienen una función de recompensa, es decir, por ejemplo, un agente económico va a buscar la manera de guardar más dinero y hacer más dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esas teorías se empezaron a implementar maneras más eficientes de resolver problemas, que es cuando tú tienes una base de conocimiento fuerte que te permite utilizar eso como preceptos, es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, particularmente en el caso de teoría de juegos, son un multiagente de suma cero, es decir, solamente uno de los dos gana, uno vive, el otro muere. Dos jugadores deterministas, lo que yo hago tiene una respuesta o una consecuencia directa con el agente y el ambiente, y lo que haga mi oponente también va a responder o va a afectar mi grado o mi probabilidad de éxito, ¿no? Y también de información perfecta en el caso del ajedrez o imperfecta en el caso del póker. Es decir, yo puedo medir y procesar y saber cuál es el estado inicial y el estado final de una solución o de un camino a la solución. En el ajedrez es perfecta y en el póker es imperfecta porque hay cosas que no tienes control y no puedes ver, ¿no? Las cartas del oponente no se pueden ver. Entonces, bueno, combinando los dos conceptos, tenemos, por ejemplo, aquí un tic-tac-toe, un gato, un jueguito de gato en donde un jugador puede seleccionar un X o un 0 y a partir de ahí, pues lo que un individuo escriba, lo que el agente escriba o donde elija, tiene una consecuencia directa en lo que va a responder el otro. Entonces, para poder mapear todas las diferentes alternativas, lo que hacemos es construir un algoritmo de una estructura de datos de árbol, en donde por un lado ponemos el estado inicial y el siguiente nodo, justo regresando al ejemplo de los nodos, el siguiente nodo inmediato son todas las opciones que en este caso el elemento, el enemigo, el oponente está seleccionando. Y a partir de ahí yo tengo diferentes alternativas, ¿no? Y justo la intención, bueno, después de todo este proceso que justo una cuestión importante que tenemos que mencionar aquí es que incluso un juego tan complejo, digo tan simple como este, puede representar estados infinitos o estados tan complejos que una computadora no puede procesar. Entonces lo que toca hacer es buscar la manera de dos cosas: optimizar nuestro espacio de memoria y optimizar los ciclos de cómputo y de alguna manera ir guardando o tratar de tener una especie de caché para que esa heurística, ese modelo mental siga funcionando a lo largo de todo el problema. Y esto es interesante porque surgen de ahí un par de algoritmos que de hecho justo si ustedes conocen ya y identifican perfectamente cómo funciona un algoritmo genético, un algoritmo de hill climbing, el siguiente proceso es agregarle una pequeña capita de complejidad y con eso ya resolvemos complejidad de algoritmos en juegos de adversarios. Pero bueno, regresando aquí al tema, lo que yo trataba de expresar originalmente es que tienes el estado inicial y tienes las diferentes opciones que el oponente puede tirar. Y para eso yo ya tengo que predecir cuáles son todas y cada una de las alternativas que a mí me ayudan a ganar. Y de hecho, una característica importante del del algoritmo Minimax del que estamos hablando es que siempre, siempre, siempre y para todos los casos,
tengo que buscar, el agente inteligente tiene que buscar la manera de mejorar sus chances de ganar. Entonces, lo que tienes que hacer, o lo que hace el algoritmo, es mapear todas las soluciones y mapear a partir de ahí cuáles son los posibles desenlaces de acuerdo a las potenciales opciones, a las potenciales respuestas de nuestro agente oponente. Por eso aquí hay 3 puntitos, porque este mapeo puede ser infinito y tampoco tiene sentido para nosotros mapear todo porque no es relevante. Sin embargo, lo que sí podemos ingresar como dentro de nuestro algoritmo es particularmente lo que el oponente está ingresando y yo a partir de ahí generar una hipótesis de qué tanto eso me va a ayudar o me va a perjudicar. Entonces, el algoritmo Minimax justo realiza una exploración primero en profundidad completa de los árboles de juego y a partir de ahí va tomando una decisión de qué es lo que más sentido hace. Ahora, como les decía, los costos de tiempo son inaceptables en los juegos reales. Muchas veces el poder de cómputo no está tan disponible o no tenemos las computadoras ni el tiempo, ni la energía, ni el espacio para poder resolver ese problema que incluso hasta puede ser efímero. Eh, pero, sin embargo, lo que sí se puede hacer es guardar en algún lugar, en una especie de caché, esta, el estado y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Y justo eso es lo que hace muy bien Minimax. El pseudocódigo, de hecho, está muy chistoso porque pensé que estaba hablando de Minimax en la sesión pasada, pero no, este es el ejemplo ya del Minimax. Sí, es cierto, sí es Minimax. Perdónenme, chicos, es que un poquito me barrí. Pero bueno, lo que hace es, aquí está el pseudocódigo, se los quiero compartir y vamos a leerlo rápidamente, nada más para que nos sirva y empecemos a empaparnos un poco de lo que se tiene que hacer. De cualquier manera, si, o sea, no es importante que se lo memoricen, como les mencioné, la parte más valiosa es que los conceptos, de nada nos sirve aprender las fórmulas si el concepto fundamental no está claro, ¿no? Y no lo digo yo, incluso Peter Norvig lo dice justo cuando, en una de sus TED Talks muy, muy valiosas, en las que están haciendo un experimento para dar una primer charla a 100,000 alumnos de sobre inteligencia artificial en el 2012, que de ahí dio nacimiento a Udacity.com, esta empresa de educación, pero lo que él dice es que no es importante que te memorices exactamente qué es lo que se está diciendo, pero que sí entiendas el concepto fundamental, el eje rector y que a partir de ahí tu propio conocimiento esté basado en aprendizajes propios, ¿no? En un proceso de aprendizaje propio basado en evidencia. Literalmente, es hacer un algoritmo de Machine Learning en ti. Pero bueno, vamos a leerla rápido. Entonces decíamos que esta es una función decisión minimax, en donde lo que introduces es el estado y lo que devuelves es una acción o una decisión, o qué es lo que el toque que debería hacer en este caso, en el caso del tic-tac-toe o del gato, jueguito de gato, así funcionaría. Entonces, por un lado, lo que haces es guardar el estado de max valor, es decir, cuál es el estado del jugador, y a partir de ahí tienes que devolver la acción de sucesores, o sea, cuáles son las potenciales opciones, ¿no? Con valor B, o sea, es decir, una vez que yo ya obtuve el valor de B o el valor de dónde me encuentro, tengo que saber cuáles son las potenciales alternativas que el oponente puede tirar, ¿no? Entonces, la función de valor máximo o max valor, que es lo que hace nuestro agente aliado o el agente a favor, si lo quieren ver así, devuelve un valor utilidad, es decir, cuál es si esto es útil o no para mi juego, ¿no? Para mi probabilidad de ganar. Sí, bueno, si prueba, verifica si es el estado final y si no, entonces devuelve la utilidad. Si el estado final, exactamente no sé qué dice ahí menos infinito, pero lo que estamos tratando de expresar es que el max, el valor max, lo que tiene que hacer siempre es verificar el estado terminal y verificar si esto es positivo o negativo. Y, ajá. Y luego para o sea, es decir, para poder ir viendo cuáles son las diferentes alternativas o las opciones o las diferentes herramientas que podrías tú ejecutar, lo que haces a partir de ahí es guardar en el valor el máximo y le pasas el valor mínimo. Mm, sí, estoy tratando de leerlo bien,
pero valdría la pena tal vez para la próxima sesión, estaría muy bueno porque estoy un poco confundido, pero valdría para la próxima ocasión nosotros tratar de hacer esto en Python. Pero, y como sea, hay algunas cosas que valdría la pena mejor hacerlo nosotros. Kevin me está escribiendo, también por eso me quedé calladito, pero Kevin me escribió que, hola, es que un amigo está en la lista de espera para ver si lo podemos aceptar. Sí, claro, dame un segundito, lo vamos a aceptar, aunque estamos ya terminando, porque vamos a ir justo a la sesión de preguntas y respuestas, pero con todo gusto lo agregamos. Solo regálame un segundito. Creo que ya, gracias, Prit. Ajá, bueno, entonces, es que no sé exactamente, mi problema ahora para todos los que están aquí escuchándome en vivo es que no me queda claro en código cómo escribes esta determinación de que menos infinito tiene que aproximarse a b. Es decir, esto es una asignación de variables, pero no estoy muy seguro de eso, cómo se escribiría. Pero bueno, la idea es que justo tendría que ser un for que lo que tiene que verificar es un límite, ¿no? Es decir, eh, déjenme verificar, valor, ok. Creo que ya recordé exactamente qué es lo que más o menos, lo que más o menos hace. Tiene una lógica muy simple. Hay una reward function, una forma en la que puedes verificar si, y ayudar a condicionar a este pequeño algoritmo a que resuelva favorablemente para tus intereses. Entonces, lo que tú haces es que para cada estado en el que te encuentras, lo va guardando cuál es la función de recompensa y lo que creo que está expresando aquí en el valor igual a menos infinito o aproximarse hacia menos infinito es tratar de decirle como de cuando no esté finalizado, entonces dime cuál es la utilidad y voy a darle la utilidad en función de cuál es mi probabilidad de ganar en el estado en el que me encuentro. Entonces, hay una parte, de hecho, justo ya recordé, el algoritmo Minimax lo que dice específicamente es que hay un punto en el que si tú te equivocas o hay un proceso en el que el algoritmo no gana, todo ese proceso de aprendizaje lo utilizas para castigarlo y entonces esa memoria se utiliza para el futuro. Entonces es muy interesante porque este es el eje rector ya del concepto del aprendizaje máquina, del machine learning, porque ya tenemos muchas, de hecho incluso desde que haces la definición del problema aquí, ya tienes mucho de la resolución o de la consecuencia resuelta. Y eso es algo muy, muy interesante cuando estás construyendo soluciones de inteligencia artificial. Cuando tú formulas un problema de esta manera, es decir, cuál es el estado inicial, cuáles son el universo de potenciales opciones o los haces o las oportunidades que tengo, cuáles son las consecuencias de cada una basado en el input o lo que ingrese el usuario, la función de validación, es decir, si yo ya llegué al objetivo o no, y cuál es el costo. Y a partir de ahí hacer una inferencia de eso es interesante. Entonces, regresando aquí al tema de Minimax, lo que nosotros hacemos es que para cada vez que Min, que es el jugador oponente, tiene unas chances de ganar mejores que los míos, a partir de ahí lo que yo tengo que hacer, o más bien, cuando eso empieza a pasar, tengo que darle una calificación negativa a este agente. Y de hecho, el último algoritmo que no tengo pseudocódigo y que nada más es rápidamente platicadito, y me voy a ir a hablar rápido con Lina en público. Oye, si Lina Montaño es Calipso Bronte. Hola, Calipso, ¿cómo estás? Ojalá que te acuerdes de mí. Nos conocimos hace un año cuando estábamos abriendo Medellín, si no me equivoco. Y bueno, este último algoritmo, lo último que hace es que cuando está tratando de definir las diferentes alternativas, aquí, las diferentes, digamos, ramas o potenciales opciones como consecuencia de que el usuario ha ingresado algo, lo que hace es, una vez, tiene además una ponderación, no nada más de calificación, de si el agente aliado construyó valor o calificó positivo, sino que también califica las ramas. Es decir, decide si a X o Y rama, en este caso, por ejemplo, esta es una rama, esta es otra rama, esta es otra rama y esta es otra rama,
Cuando ya llegó a 4 o 5 nodos, podemos hacer una discriminación y decir todas las ramas que ya no estén siendo utilizadas, voy a guardarlas en una variable y voy a matar este espacio de memoria, ¿no? Que esto es complejidad en tiempo y en espacio, porque cada vez que yo tenga que leer hasta acá, tengo que, pues, ejecutar instrucciones para llegar aquí, pero además también, pues, el proceso de lectura. Entonces, y guardado, ¿no? Aquí, pues si estás guardando 4 nodos o n o 27 nodos, también tienen un peso. Entonces, es mucho más eficiente el poder, o la poda alfabeta se ejecuta a través una vez que las raíces o las ramas ya no están siendo utilizadas, lo que toca hacer es matarlas, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, esto es lo más cercano al concepto de agentes de aprendizaje o a agentes que utilizan componentes más complejos de crítica y de juicio para poder ser más racionales o dar una apariencia de que son entes o entidades racionales. Antes de terminar y expresar este último slide, quiero ver si lo que dice Calixto rápido, Lina. Muchísimas gracias. Qué buena onda. Eso es lo más chévere de poder estar hablando con la comunidad, parceros y parceras, porque justo lo que dice Calypso es que sería algo así en Python, según lo que busqué. Lo que haces es desde decimal, importas decimal, y lo que haces es decirle que es así un infinito negativo, así lo guardarías. O importas mat.inf. Wow, increíble. Muchísimas gracias. Gracias el compartirnos y cómo se hackea en Python. De verdad, muchísimas gracias, Calypso. Qué buena onda. Bueno, entonces justo como mencionábamos, esto es lo más cercano ya a construir agentes inteligentes y esa es una de las cosas más divertidas de este libro, que cada vez que termino un capítulo me sorprende porque se acerca más a las cosas que yo no entendía cuando estaba estudiando Deep Learning, por ejemplo, en Coursera o Machine Learning también en Coursera. Entonces, justo aquí, como que este proceso, este hilo de ideas funciona mejor para ir recabando historias de guerra para eventualmente también convertirlo en un programa académico, ¿no? Entonces, como mencionábamos, y esto fue también un concepto que no vimos al principio y lo di por obvio, pero todos los agentes o una arquitectura basada en agentes inteligentes siempre tiene cuatro diferentes como particularidades. Uno es la medida de desempeño, es decir, cuál es el estado en el que, o más bien cómo mides la efectividad o la eficiencia, ya sea en tiempo o en espacio, de un algoritmo. El environment o el ambiente, es decir, cuál es el mundo o el estado en el que se encuentra el contexto para resolver el problema. Los actuadores, que son el último mecanismo digamos, el último mecanismo para poder recabar información de los perceptos y los sensores, que son los elementos para poder... no, perdón, los actuadores son los elementos para poder ejecutar o accionar un raciocinio y los sensores es el mecanismo para introducir más raciocinio, ¿va? O cualquier tipo de información que nosotros queramos ejecutar o analizar. Entonces, este último slide es muy bonito porque ya nos ayuda a entender casi que en amplitud y en ancho y en alto cómo es que se diseña un agente. Pasamos desde un agente basado en reflejos de la sesión pasada hasta un agente de aprendizaje como es este y estos algoritmos de búsqueda complejas. Entonces, y bueno, Minimax y poda alfabeta, que de hecho, no sé si... sí, aquí está la poda alfabeta, ya la había mencionado, ¿verdad? Bueno, entonces, este último slide, lo que quiero hacer rápido es explicarles un poco cómo es que funciona. Ya lo vimos, digamos, práctico, porque pasamos a través de entender los diferentes algoritmos de búsqueda a llegar a esta conjetura y a esta solución un poco más sofisticada, pero miren, por un lado, todos los agentes, para considerarse inteligentes, tienen que tener un grado de racionalidad, y para poder considerarse racionales simplemente tiene que haber un elemento de desempeño, es decir,
nosotros tenemos que catalogar o el mismo agente tendría que catalogar si esto es algo valioso o no valioso para el caso de uso. Entonces, una vez que tú tienes claro que la gente tiene diferentes procesos internos para responder o tomar una acción, el ambiente lo que siempre va a estar haciendo es mandándote perceptos o concepciones o preconcepciones o modelos mentales de cómo se ve el mundo a través de algo que se llaman sensores o elementos de entrada. Es mucho más fácil entenderlo desde la perspectiva de un robot, si lo quieren ver así, porque un sensor sería el elemento físico de ingreso de información. Por ejemplo, sensores de detector de humo o detector de movimiento tendrían que tener, por un lado, una lógica para poder verificar o identificar el estado de si hay humo o no, pero también, por otro lado, el elemento físico, ¿no? Entonces, el sensor, particularmente hablando, sería el elemento físico que tiene esta capacidad de transformar una señal analógica en una digital. Por otro lado, también, una vez que ya se consiguen los perceptos, tiene que haber un proceso de crítica. Es decir, yo ya sé cuáles son mis caminos, pero tengo que discernir entre cuáles son las diferentes potenciales opciones. Y esa crítica siempre me va a dar un potencial de desempeño, una medida de desempeño, una calificación de cómo todos y cada uno de los algoritmos o de los caminos que tengo, por muy pequeños o muy limitados que sean, pues cuál es esa medida, ¿no? Recuerden que esto se va ejecutando así cientos de miles de veces hasta el punto en el que ya pues la medida de desempeño termina siendo, idealmente en proyectos de Machine Learning, el 98% de porcentaje de probabilidad, ¿no? Pero bueno, entonces esta crítica o esta capacidad de discernir de cuáles son las opciones que voy a tomar, siempre una vez que se ejecuta, va a recibir un feedback. Y como mencionábamos, tiene que haber un proceso de, bueno, yo ya ejecuté eso, pero ¿cuál fue el porcentaje o el coeficiente de valor que generó a través del elemento de aprendizaje? Entonces, todas las veces que yo me equivoque y que yo tuve un coeficiente de error, eso es algo que yo tengo que ponderar y lo tengo que utilizar para mejorar mi respuesta o mi output. Siempre voy a utilizar este concepto de cambiar y el elemento de desempeño lo que va a hacer es calificar qué tanto está siendo valioso para nosotros o no. Y hay un proceso de cambio del conocimiento, ¿no? O sea, voy aprendiendo y entonces mi elemento de desempeño va siendo mejor. Por otro lado, este elemento de aprendizaje también tiene objetivos, es decir, ya no nada más se convierte en un crítico y en un elemento, un buscador de opciones, no es un searcher de problemas o un problem searcher, sino que también puede y es capaz de entender las potenciales respuestas a través de un generador de problemas. Es decir, si yo ya sé cuáles son las potenciales opciones, yo además ya me equivoqué N cantidad de veces. Que eso es algo que justo me acordé ahora que lo menciono, de Arthur Samuel. En el 59 justo él estaba tratando de no nada más construir un algoritmo, sino entrenar ese algoritmo para que pudiera competir con otros y cada vez que el algoritmo fallara o fuera o perdiera, lo que toca hacer es aprender todos estos elementos, ¿no? Y ver, por ejemplo, jugadas como en el pasado me ayudan a evitar perder o estar en una posición de perder. Y justo el Problem Generator eso podría ser un capítulo completo de cómo se construye un generador de problemas eficiente. Sin embargo, la parte valiosa también tiene que ver con que, o lo que hace este algoritmo muy, muy, muy capaz, es que hoy en día el hecho de que tengamos poder de cómputo en nuestros teléfonos móviles o incluso en smartwatches, es justo porque ha sido cada vez más barato el poder producir computadoras. Por lo tanto, todos los perceptos o todas las capas de datos son muy baratas y muy fáciles de adquirir. Lo único que toca para nosotros como Machine Learning, ingenieros de aprendizaje máquina o ingenieros de aprendizaje máquina, es entender un poco cómo tratar y cómo manipular de mejor manera nuestra base de conocimientos para que eso pueda tener una respuesta más eficiente. Y bueno, ahora sí, I'm done, chicos y chicas. Voy a regresar el audio a Prit y si quieren vamos a aprovechar para resolver dudas ahora mismo. Muchas gracias, Quique. Súper interesante.
Hay mucho que yo necesito seguir digiriendo de esto para poder empezar a entender, pero es buenísimo de poder tener un acercamiento. Muchas gracias por compartir. Bueno, vamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Tú preferirías que las personas puedan preguntar activando su audio, Quique, o prefieres que te escriban? Como sea mejor idea, no tengo ninguna preferencia. De hecho, no hubo preguntas, eso fue raro. No sé si lo hice muy bien o muy mal y me preocupa. Bueno, si alguien tiene una pregunta, me puede escribir en el chat, ya sea que haga la pregunta directamente o que pida la palabra y podemos desmutar su audio. O si de plano no hay ninguna otra pregunta, yo les quiero contar un poquito más de DBF, entonces igual vamos a esperar un minuto por si alguien quiere procesar un poco más la información en su cabeza y luego hacer una pregunta, y si no, vamos pasando a cerrar la sesión, ¿va? Órale, va. Bueno, creo que lo hiciste súper bien, porque no hay ninguna pregunta en este momento, al parecer. Igual si surge una pregunta mientras yo estoy cerrando la sesión, anímense. Ah, mira, ahí, acá Carolina sacó una duda. Carolina dice, ¿qué le recomiendas a alguien que ya tiene unas bases de Python y quiere aprender AI? Esa es muy buena, Calypso. Oye, Lina, ya te estoqué aquí en LinkedIn y sí, totalmente, sí nos conocimos y qué buena onda. Gracias por ayudarnos a rápidamente expresar esto en Python. La verdad me mindfucké hoy y estaba súper como sacado de onda porque dije, wow, esto, ¿cómo se escribía? Pero bueno, eh, ¿qué le recomendaría a alguien que ya tiene unas bases en Python y quiere aprender AI? Creo que esta recomendación probablemente sea valiosa no nada más para el caso de uso de Lina, sino creo que en general para todos. Pero algo que me ha funcionado personalmente muy bien es considerar que hay diferentes tipos de aprendizaje, como James Altucher, que es un blogger y un inversionista de riesgo muy famoso, que ha construido muchas compañías de tecnología y es programador y súper ñoño, habla sobre dos tipos particulares, uno que se llama aprendizaje activo y aprendizaje pasivo. Bueno, él le llama aprendizaje agresivo. ¿Qué quiere decir esto o qué trata de compartir este individuo? Lo que trata de decir es que hay que combinar un poco cuando estás tratando de aprender algo nuevo, procesos cognitivos activos y otros más reactivos. Por ejemplo, el poder leer sobre un tema es algo importante, pero es solamente una parte del proceso completo de aprendizaje, ¿no? La otra parte es sentarse a escribir ese código. Si no hay un proceso agresivo de hacer cosas y de equivocarse y de echar a andar proyectos y de darse cuenta que no es tan fácil, es mucho más complicado poder convertirlo en un accionable. Yo personalmente, la verdad, Lina, es que desde que empecé Android Titlán, lo que hice fue construir charlas porque quería aprender sobre cosas que no conocía o que no sentía que era muy bueno. Entonces, un poco el síndrome del impostor lo fui hackeando haciendo charlas gratis para los demás. Y eso eventualmente, poder un poco ser profesor o poder dar una clase es relativamente muy barato porque simplemente publicas en tu Facebook o en cualquier red social que te interesa compartir algo, pones en tu calendario y haces un hangout sin ningún problema. El costo de entrada es muy bajo y el valor y el beneficio que obtienes es mucho, muy alto, porque por un lado te ayuda a entender mejor problemas que parecían ser tan complejos o que cuando los lees dices, what the hell, no entiendo qué demonios dice, ¿no? Pero lo que creo que es interesante es que nuestro cerebro también, por otro lado, aprende basado en repetición. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer, lo que nos ayudaría muchísimo, es rodearnos de contenido de una manera grotesca, ¿no? Por ejemplo,
si lo que quieres hacer es aprender inteligencia artificial, podrías comprar un libro y tenerlo por aquí cerca de tu escritorio y cuando vayas a los meetups, tratar siempre de hablar de inteligencia artificial con otra persona y buscar a un mentor. Incluso yo me puedo ofrecer sin ningún problema, Calypso, a que organicemos una pequeña sesión de Python o de algoritmos. Un algoritmo muy específico que te haya llamado la atención, lo puedes convertir en Python y hacemos una sesión, ¿no? A lo mejor un mix entre yo doy la parte teórica y tú haces el hack en Python, ¿no? Eso sería un tipo de aprendizaje agresivo que ayudaría a todos, porque primero que nada, poder sentarse a compartir con alguien más es algo muy valioso para los que están escuchándote, pero es tan valioso o más uno pararse o una pararse a hablar y compartir. No sé si eso te generó, te ayudó un poco, Lina, o te costó más trabajo. Buenísimo, Quique. Va, Perfecto. buenísimo. Qué buena Me onda. encanta ese enfoque de comunidad. Siempre es la solución. No, Bueno, además en- Alina quería que fuera el sensei del DBF, pero al final nuestros amigos de Globant, digo, nuestros amigos de Holberton terminaron contratándola antes que nosotros. Más bien. órale, no, pues Sí, sería buenísimo que pudiéramos aprovechar su talento, ¿no? Y que pudiera compartir con nosotros. sí, Bueno, definitivamente. ¿alguna pregunta más? Es el momento, aprovechen aquí que, bueno, igual, como les digo, vamos cerrando la sesión con algo que les quiero compartir de DBF y si surgen más dudas en el proceso, pues las vamos respondiendo. Ok, denme un momentito. Ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí, Kike? Sí, yo veo tu pantalla, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, como les platicábamos al inicio de la sesión, DBF tiene una trayectoria muy interesante que compartir con su comunidad. Acá está algunas empresas con las que hemos colaborado, también algunas empresas que han contratado a nuestros egresados y egresadas. Y pues tenemos presencia en 30 sedes en 10 países de Latinoamérica, que a veces me quedo en números anteriores y se me olvida que seguimos creciendo y creciendo, pero ya estamos en 10 países, eso quiere decir que tenemos comunidad en 10 países, lo cual implica que podemos accesar mejores oportunidades y el apoyo que necesitamos siempre en nuestro desarrollo. Actualmente, con la situación que se está viviendo a nivel global, DBF muy ágilmente migró todos sus cursos a un formato remoto, que esto ya es el segundo batch que tenemos con este formato. Es muy interesante, es muy accesible. Todas nuestras clases son en vivo y en directo con senseis, así como vivieron esta sesión con Quique, que pueden preguntar y que siempre la sesión es muy interactiva. Ahora mismo estamos ofreciéndole a nuestra comunidad el 60% de beca. Es necesario llenar un formulario y aplicar, pero hay muy buenas posibilidades de poder acceder a estas becas. Iniciamos nuestro próximo batch el 25 de mayo y tenemos una oferta educativa muy diversa, muy interesante. Tenemos todos los niveles de desarrollo de software, empezando por cinta blanca, que es el más básico, hasta cinta negra, que es más avanzado. Tenemos muy buenos complementos también como UX, UI, e-commerce y Data Science. No sé si ya tenemos Machine Learning también, Kike, en el batch. Sí, bueno, sí tenemos y creo que sí está disponible, pero no es público, porque creo que más bien es bajo demanda. Sí, por lo pronto para temas de inteligencia artificial, pues tenemos estos sábados con Kike, pero igual pueden entrar, ahorita les voy a poner los enlaces tanto para aplicar para la beca como para poder entrar a nuestra página y revisar nuestra oferta educativa para que puedan ver los detalles, descargar el temario, ponerse en contacto con algún asesor o lo que sea que necesiten. La experiencia remota ha sido súper interesante porque nos ha permitido conectar a nuestra comunidad internacional, entonces es una experiencia súper nutritiva, dinámica y pues intercultural también porque puedes conocer a gente
muy diferente, que te puede sumar desde su punto de vista y que vas a estar en contacto con todas estas personas a través de tus clases. Y acá están unos detalles, sobre todo es esto de que empieza el 25 de mayo, hay diferentes horarios para cada curso y bueno, la modalidad es remota, principal, bueno, 100% remota en este caso, ¿no? Acá puedes, en este enlace puedes acceder al formulario de beca y ese sería el primer paso hacia poderte inscribir, aplicar a tu beca. También te estamos teniendo, por favor síguenos en nuestras redes sociales, estamos teniendo constantemente clases de prueba, eventos comunitarios como el Hacker Club, como el Hackatoncito y muchas otras oportunidades de experiencias muy enriquecedoras y muy padres. Les voy a dejar por acá el enlace para que puedan aplicar a la beca. Y no sé si tengan alguna duda respecto a ese proceso de inscribirse en específico o si quieren preguntarle algo más a Quique antes de irnos, este es un muy buen momento. No sé si tú quieres agregar algo más, Quique. Solamente saludar a Dani, tu hermana, que anda por Ah, aquí. sí, Qué por acá buena está onda. Daniela. Sí, qué chido. Qué gusto y qué orgullo que muchos Morato me están escuchando, me escucharon el día de hoy. Claro. Gracias, qué bueno. Gracias por los comentarios. Dani, si tienes alguna duda, por favor escríbenos. Omar, que es el Sensei de Data Science, es muy bueno y él está siempre súper disponible para lo que se necesite. Y bueno, Okay. justo un poquito respondiendo a la pregunta sobre si hay Machine Learning o no, sí hay un programa de Machine Learning, pero eh, justo y también tratando de responder lo que preguntaba, por aquí alguien preguntó, no sé si fue, Diego Pérez Ortega. Sí, lo que hemos estado haciendo, Diego, es armar una pequeña lista al punto en el que, o sea, haya suficientes personas. Y me parece que sí, no sé si para el próximo batch vamos a lanzar ya Machine Learning, pero sé que hace 2 semanas me preguntaron. Yo no estaba listo porque nos hacía falta mucha documentación y de hecho todavía hoy el temario se está trabajando. Tampoco sé exactamente si el programa Machine Learning va a ser, por ejemplo, un programa martes a jueves o lunes a viernes. Y esa es justo la incógnita que tengo más grande. Les prometo que si se mantienen en estas sesiones semanales de sábados de inteligencia artificial, podemos ir armando ya una comunidad más grande. Y lo divertido es que eventualmente cuando lo lancemos, ustedes van a ser los primeros y primeras en enterarse de este programa. Perfecto. También, pues ahí les decía que igual quizás puedes compartirles tu correo y te pudieran escribir directamente si están interesados como para que los incluyas en tu lista o simplemente, como dices, seguir asistiendo a estas sesiones de sábado. También si tienen alguna duda respecto a cuál cinta sería la mejor para ustedes, acá tenemos un examen diagnóstico muy bueno donde pueden resolver esa inquietud. Y bueno, pues muchísimas gracias, Quique, siempre por compartir con tanto gusto y tanta apertura tus conocimientos y tus procesos de aprendizaje. Se me hacen muy padres, así como de científico loco. Sí. Y gracias a todos y todas por estar por acá, por darse un tiempo de su sábado para seguir aprendiendo y seguir buscando maneras de sumar a este mundo. Y pues nada, yo soy Prit, me encantó conocerlos y estar acá con ustedes y ojalá que puedan aprovechar nuestras becas y sumarse a esta comunidad internacional. Que tengan muy lindo fin. Gracias, Quique. Gracias a todos, nos vemos. Ojalá que hayan Bye. disfrutado. Hasta luego.